Hoy vamos a hablar de las emociones. Las emociones son un tema muy importante, entonces vamos a partir por ver qué son las emociones desde el punto de vista espiritual y energético, por qué es importante conocerlas, cuáles son las 4 S que podemos reconocer para poder modelarlas y los 6 puntos finales en que vamos a aprender a generar un nuevo mecanismo donde tú seas dueño de tus emociones. Te quiero recordar que cuando hablo en masculino es porque quisiera que las divisiones se acabaran y quisiera que volviéramos a ser una familia de seres humanos, donde las divisiones y las clasificaciones dejaran de dirigir nuestra vida y de separarnos. Vamos a comenzar entonces diciendo qué son las emociones. Las emociones son energía e información sagrada. Y esta energía puede generar un gran movimiento en tu vida que puede ser consciente y muy expansivo y provechoso, o puede ser involutivo y bloquearte si te olvidas de manejar esto de manera consciente. Las emociones son, por un lado, personales y te van a dar una información sagrada que es solo para ti. Desde el espíritu, nadie tiene la verdad de otro. Yo no tengo tu verdad. La gracia es que tú descubras tu verdad y camines en ese camino, en tu verdad. Entonces, las emociones son una información personal, pero a la vez son colectivas porque son contagiosas. Más de alguna vez puedes haber visto una experiencia, no sé, en un estadio donde uno se enoja y todos se enojan y ya sabemos las consecuencias que eso puede traer. O cuando, por ejemplo, escuchas la risa de un bebé y te empiezas a reír, aunque no tienes ninguna razón cognitiva para reírte. Pero esta energía que es movimiento es contagiosa, porque el cuerpo áurico de nosotros, porque nosotros no somos solo este cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo áurico que se puede expandir por mucha distancia de acuerdo a la conciencia de cada una, de cada persona. Entonces, lo primero que ya sabemos es que son información sagrada y son energía personal, pero que puede ser altamente contagiosa. Ahora, ¿por qué es importante reconocer las emociones? Lo primero, como ya dije, es porque es información sagrada. No hay otra manera de conocer lo que necesitas en ese momento de una manera tan rápida como cuando se despierta una emoción. Entonces, esa información sagrada te va a dar luces de tu camino, si te estás acercando a tu plenitud o te estás alejando, porque esa sensación energética de la emoción te puede expandir o te puede bloquear, de acuerdo a cómo tú lo vas sintiendo. Entonces, la primera razón es que es información sagrada. La segunda razón que es importante es porque una emoción repetida va generando hábitos, va generando aprendizajes que también son biológicos en tu cerebro. Entonces, no solo luego de repetirlas muchas veces suceden por una cosa externa o interna, sino que la misma persona las va gatillando en ciertas situaciones. Aprendemos a repetir esas emociones. Y a veces esas emociones son súper positivas y te colaboran en tu vida, entonces vamos, sigue, avanza, pero a veces esas emociones te duelen y no te aportan. Entonces ahí es cuando hay que reconocer. Y la tercera razón, porque es importante, es porque en esta colectividad de las emociones, nuestros cuerpos áuricos se fragilizan, sobre todo frente a la emoción negativa. Y se abren espacios energéticos en que nosotros empezamos a tener contaminaciones de nuestro cuerpo áurico. ¿Recuerdan el video Ángeles o Demonios? ¿Qué eliges? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener en una situación sobre todo colectiva, emociones muy intensas con pensamientos que tú no reconoces como propios o que no van de la mano de lo que tú quieres ser, entonces es muy probable que haya una contaminación energética. Entonces, una manera de mantenernos
impecablemente luminosos es ser muy consciente de las emociones y por supuesto de los pensamientos que las alimentan. Cuando nosotros vamos siendo conscientes de esto, podríamos darnos cuenta de que nosotros podemos cerrar las puertas del infierno y abrir las puertas del cielo, ¿ya? Ahora, es importante que recordemos, porque todo esto todos lo sabemos en nuestra alma, es importante que recuerdes desde tu alma que la emoción más verdadera y profunda es el amor y es la paz. El amor te hace sentir paz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir mirando este GPS interno? Es mirando si acaso esto me saca y me daña, o de alguna manera al gestionarlo me devuelve a mí y me vuelve a reorientar hacia el amor y la paz más expansiva. Las emociones han sido manipuladas, pero profundamente, en todos los aspectos, porque nos han enseñado que es malo enojarse, que el amor es romántico y el único amor que importa es el que aguanta. Quiero que te olvides de todo eso, que le des una oportunidad a la información neutral que tiene una emoción en tu vida, sin los condicionamientos que has aprendido hasta aquí sobre ellas. Ahora vamos a ver las 4 emociones más importantes desde el punto de vista espiritual y energético. Hay muchas emociones desde el punto de vista psicológico, simples y complejas, pero para poder comenzar este camino hacia el interior, donde podemos ir reconociéndonos y aprendiendo de nosotros mismos para la paz, vamos a reconocer estas 4 emociones que son las más importantes desde el espíritu. La primera es el miedo. El miedo se gatilla porque básicamente el ego de alguna manera siente en riesgo algo, o tu integridad, o alguna creencia familiar, o algo le pareció que a tu ego que podía ser riesgoso para tu vida. Entonces se gatilla el miedo. Y el miedo puede llevarnos a sentir, estoy hablando muy a grosso modo, nos puede llevar a sentir rabia, frustración, ira, ¿ya? Que son distintos niveles de la emoción del enojo que nos permite, ¿cierto?, de manera más básica, defendernos o atacar. Pero como queremos llevar a la conciencia estas emociones, no queremos seguir atacando, ni queremos seguir defendiéndonos. Yo quiero que nos elevemos y que el espíritu genere armonía y libere a esa persona que está trabajando en esta emoción de todas las cosas anexas que esto puede traer. Es decir, que la energía te dé la información, disuelva el riesgo para que disuelva el ataque y desde ahí esa energía se recanalice hacia lo que tu alma realmente quiere. Yo diría que la ira en general tiene mucho que ver con sentir una gran necesidad de cambio. Es cuando el alma dice, ya estoy hasta aquí, no quiero más de esto, entonces voy a cambiar. Y ahí aparece este motor muy grande y normalmente esta emoción viene del dolor, porque es como que ya estoy tan cansado o cansada de sufrir que quiero este cambio. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos la ira. Ahora, ¿cuál es el punto más importante de la ira? Es que es un motor que puede agredir cuando nosotros no lo manejamos consciente y es el mayor motor por los cuales las energías negativas se hacen dueños y generan realmente cosas que estoy segura que en la conciencia nadie hubiera elegido. Y ahí podríamos hablar, ¿cierto?, de la ignorancia de conocer nuestras propias emociones. La tercera emoción es la tristeza. Y la tristeza, al contrario de la ira, la tristeza nos disuelve, nos quita el valor de la vida, sobre todo cuando se sostiene. Es como que la tristeza nos da la desesperanza. Estoy hablando, obvio, todo esto tiene niveles, pero cuando dejamos que eso se sostenga, es como que ya decimos, ya no vale la pena nada, nada, como que ya el esfuerzo se perdió.
Imagínate que es como algo que se disuelve, como un papel molido por el agua, y es como que ya no tiene energía. Y también se puede producir por contaminaciones energéticas. Obvio, siempre hay algo que es real en la persona. Hay una información sagrada que es la original, que es la que sería hermoso que pudiéramos ver, pero cuando dejamos que esto persevere y se contamine con pensamientos negativos, con energías de baja vibración, esto sigue aumentando hasta que finalmente casi como si disolviera la voluntad de esa persona. Entonces, esto es muy importante reconocerlo, porque las energías más elevadas nos dan goce en la vida, nos dan esperanza, nos dan camino. Y las energías más negativas, lo que sucede es que nos disuelven o nos generan actos que van causando cosas que nosotros no elegiríamos para nuestro beneficio y el de los seres queridos que cada uno tiene. Y por último, en este aspecto energético, el amor. Cuando nosotros pasamos por todo este proceso del miedo, la ira, la tristeza, podemos llegar al amor. Cuando realmente elegimos conectarnos con lo divino. Cuando yo puedo decir, mira, en este momento tengo mucha rabia o tengo ira o tengo frustración ya, ¿qué es lo que me está diciendo esta emoción? Yo elijo desde mi alma comprender la información que esto me trae y me quedo quieto y dejo que esta nube de emoción que viene me cruce y salga. Es una energía que es muy rápida y si solo puedo entrar en mí y respirar, entonces voy a tomar la información y todo el resto de las consecuencias dolorosas o que nos alejan de nuestra verdad se evitan inmediatamente. Ahora, estamos educados en una sociedad donde la verdad es que nos han enseñado muchos contenidos académicos en los colegios, pero hemos aprendido poco sobre el manejo de nosotros mismos. Y como dice mi maestro, lo más importante no es ganar ni perder, es ganarte a ti mismo, porque es que tú puedas tomar la conciencia de tu propia existencia. Entonces, si nosotros vamos observando esta nube cuando viene, se acerca y nos toma, y tomamos la información que nos da, podemos ir conectando con nuestra alma y observando lo que el alma quiere para llegar al amor. ¿A qué amor? Al amor primero por tu alma, al amor por tu vida, por tu camino y desde allí al amor a la vida de otros. Porque cuando puedes amar tu propia vida y vivir desde el amor, entonces todo eso que a veces pareciera que tiene tanta fuerza, se disuelve, porque solo permanece tu verdad. Y como siempre les digo, la verdad es personal, porque tú tienes tu propia verdad. Siempre les pido que tengan precaución con las cosas mesiánicas, ¿cierto? Donde hay alguien que tiene la verdad de todo el mundo. No, yo no tengo la verdad de nadie, nadie tiene la verdad mía. Cada uno va gestando ese camino personal. Lo que sí es importante que reconozcamos que el alma no mata, no roba, no hace daño a otros. Entonces, cuando vas avanzando en tu vida, acercándote a esas características de paz y amor, entonces estás en tu alma. Si estás destruyendo, quiere decir que estás desconectado del alma. Entonces, te invito a que observes este funcionamiento de las emociones. Recuerda, son energía e información sagrada. A mí me gusta mucho visualizarla como una nube que a veces viene de adentro hacia afuera, porque tiene que ver con memorias eh, del árbol genealógico o de la propia vida, o viene de afuera hacia adentro, porque entonces el ego está sintiendo algún riesgo afuera. Pero si te quedas en observación, eso no quiere decir que te quedes inmóvil físicamente, pero si observas de dónde viene y qué te quiere decir, vas a encontrar tesoros de autoconocimiento.
Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a desarrollar las 4 S. ¿Qué son las 4 S? Las 4 S son los aspectos que podemos tener conscientes para poder cambiar este aprendizaje y este manejo inconsciente o colectivo de las emociones. La primera S son puros sin, es sin exigir. ¿Qué es lo más importante? Que cuando las personas se enojan, muchas veces tienen condicionado el enojo con algo malo. Entonces se exigen que no pueden enojarse, no, sin exigir. Si yo siento algo, lo reconozco y me lo permito. No me permito la acción inconsciente de dejarme arrastrar por esa emoción, pero sí me permito sentir porque estoy recibiendo esa información sagrada, ¿ya? Y de la misma manera en que sin exigirme a mí misma, dejo de exigirle a los demás, porque entonces acepto eso que está sucediendo y lo puedo dejar pasar como la nube que te cruza. La segunda es sin enjuiciar, que esto es bueno, que esto es malo. El juicio, ¿cómo pudiera transmitirles lo dañino que ha sido? Porque el juicio siempre nos polariza. Es distinto opinar que enjuiciar categóricamente esto es malo, esto es bueno, tú estás mal, yo estoy bien. No, ¿ya? Sin enjuiciar, solo acepta, porque el enjuiciar a otro, consciente o inconscientemente, nos polariza. Un día estamos en un extremo del péndulo, al otro día estamos en el otro. Y así no podemos lograr este camino del medio. Entonces es importante que vamos observando para ir dejando atrás el enjuiciar, sin enjuiciar. Cuando observes que la mente está enjuiciando, solo respira, ya va a pasar, ya va a pasar. Y observa y di, claro, estoy acostumbrado a enjuiciar, por eso que surge este pensamiento automático. Pero yo, como ser humano, puedo reaprender una nueva conducta, una nueva forma de pensar y de actuar. Desde esto mismo, el tercer sin es sin tratar de cambiar al otro, porque por ley del libre albedrío es una fantasía creer que podemos cambiar a alguien, porque todas las personas cambian cuando realmente sienten la necesidad de cambiar, cuando hay un dolor, cuando hay un aprendizaje. Podemos cambiar desde la conciencia. Cuando elegimos cambiar conscientemente, el dolor no es necesario. Entonces, recuerda, el libre albedrío nos permite la acción sobre nosotros mismos. Y desde allí el mundo empieza a cambiar. Entonces es importante también reconocer que a veces hay, sobre todo aspectos legales, que hay que hacer lo que corresponde legalmente, pero sin ir a atacar a los demás, sino que elegir sanarte y cambiar, elevarte por sobre esto para que llegue el momento en que de verdad nada de esto te moleste ni te afecte negativamente. Finalmente, nuestra cuarta S es sin culpa. Cuando sientas algo, cuando digas algo, lo importante es tratar de ser conscientes antes de que eso suceda. Pero si ya lo dijiste, ya lo sentiste, está perfecto, sin culparse. La culpa siempre genera situaciones repetidas para ponerte a prueba. Sale de la culpa, sin culpa. Lo que ya hiciste ya está hecho. Siempre somos responsables, pero la culpa es un mecanismo mental que te hace retroceder. Entonces, con amor, cuando digo sin culpa, no digo, vuelvo a repetir, sin responsabilidad. Siempre somos responsables sobre todo de nuestros propios actos. Pero cuando queremos cambiar estos mecanismos que nos entrampan emocionalmente, es necesario que sea sin culpa. ¿Para qué? Para que la vida no te vuelva a poner en la misma situación y vuelva a pasar más de lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cuáles son los mecanismos que podemos reaprender? Generar un orden de 6 pasos, ¿ya? Donde
podemos decir, hago esto, 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 esto y salgo de este momento. Entonces, estos 6 pasos para resolver y aprender una nueva forma de conocernos y conocer nuestras emociones son, lo primero, observa, observa, como quien mira un paisaje, ya, tengo esta emoción, tengo rabia o tengo pena, la miro, ¿dónde está en mi cuerpo? Observo. Primer paso, ¿dónde me está doliendo? Recuerdo el primer momento en que esto se gatilló, quizás tengo una imagen de infancia, o quizás acaba de suceder algo, pero probablemente sí está enlazado a una memoria. Observa, reconoce. Es como mirar un paisaje sin juicios. La segunda acción es respira. Cuando nosotros respiramos, le enseñamos a nuestro sistema nervioso autónomo a responder de una manera consciente. Cuando aceleramos la respiración, lo que hacemos es estar en alerta y ahí es tan fácil que el ego vuelva a activar las mismas cosas de antes. El ego, acuérdate que es mi amigo, porque me está cuidando, pero me vuelve a las cosas del pasado. Entonces yo elijo que mi alma me guíe y para eso respiro. ¿Para qué? Para que el ego diga, estamos seguros, todo está bien. Le voy a dar espacio al alma para que responda. Porque ¿cuál es la situación aquí? El ego dice, el alma no cacha nada del mundo, no entiende lo que pasa, así que yo tengo que protegerla. Pero el alma sabe por sobre todas las situaciones porque sabe responder desde el amor y la presencia. Entonces, respira. ¿Para qué? Para hacerle una pausa al ego y darle espacio a la respuesta del alma. La tercera acción es reconoce, observa, reconoce. Esto, ¿qué nombre tiene? ¿Es pena? ¿Es rabia? ¿Me disuelve? ¿Me da energía? ¿Cuál es el anhelo que me aparece? ¿Qué es lo que en nivel cognitivo me está pasando? Y eso obsérvalo y ojalá lo pudieras anotar al final del día, porque es una excelente herramienta de autoconocimiento. Una vez que ya reconoces, observaste, respiraste, reconoces, vuelve a ti, vuelve a tu alma. ¿Quién elijo ser yo? Si yo elijo ser una persona de paz, entonces vuelvo a la paz. Evidentemente que si estás en riesgo vas a correr rápidamente o vas a pedir ayuda y vas a poder salir de esa situación de manera segura. Siempre pide a, a tu comité espiritual que pueda colaborar en ese momento. Vuelve a tu camino. Recuerda, la cuarta acción es vuelve a ti, vuelve a tu alma. Elijo ser un ser de paz, por lo tanto, voy a responder de acuerdo a eso que yo quiero ser. Y siempre podemos pedir la presencia divina. Cuando vuelvo a mí, yo digo, vuelvo a mi magna presencia divina. Dejo que crezca y me guíe en este momento. Y acepto el camino que me está mostrando. Cuando nosotros elegimos despertar el alma y la magna presencia, volvemos a nosotros y ahí empieza a aprender una nueva forma de responder y dejar de reaccionar. Recuerda, el quinto punto es que esto ya está pasando, es tan rápido que desde el momento en que empieza hasta el momento en que termina, cuando tú haces estos pasos, no pasan más de 5 minutos. Entonces, recuerda, ya está pasando. Y si se demora más al comienzo, no te preocupes, ya está pasando igual. Eso no va a durar para siempre. Va a durar un rato, acotado en tu día. Y si tú cambias los pensamientos que alimentan esa emoción, va a dejar de suceder probablemente en tu vida en general. Y el sexto punto es persevera. Como siempre digo, estos son procesos, entonces persevera en esta acción de 6 puntos que vas a ir generando un nuevo mecanismo que va a reemplazar la reacción del ego, pero para eso hay que perseverar.
todos los días un poquito. Cada vez que suceda, vuelve a estos 6 puntos. Observa, respira, reconoce, vuelve a ti. Ya está pasando y persevera, porque va a pasar muchas veces y probablemente en el tiempo que tú necesites, cuando ya esto sea un derecho de conciencia, te vas a dar cuenta que va a haber pasado y tu vida se va a ver transformado hacia la paz profundamente. Así que te dejo este video. Si tienes preguntas, te agradezco que lo comentes, que te dejes tus preguntas. ¿Para qué? Para que podamos ir haciendo las cosas de acuerdo a lo que necesitas, no a lo que yo quiero, sino a lo que es más necesario para que podamos juntos ir avanzando hacia la paz personal y mundial. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Espero que te haya servido. Te dejo la reflexión de tus propias emociones y de tus propios mecanismos. Si quieres los comentas y si tienes alguna duda, pregúntala para que podamos ir haciendo los próximos videos adecuados a lo que necesitamos para avanzar en la paz interna y mundial. Confiemos en que así será. Gracias, te deseo un día y una semana y una vida llena de bendiciones, de paz y de conciencia. Nos vemos.